Muchas gracias, señor presidente. Y, en primer lugar, también quiero suscribir lo que han dicho otros colegas portavoces de otros grupos parlamentarios a la hora de valorar y agradecer las comparecencias del ministro en esta comisión y su prontitud a la hora de transmitir la información a esta Cámara, ¿no? Creo que es un elemento muy positivo, ¿no? Luego, ya entrando en el fondo de la cuestión, usted ha venido aquí a plantear cómo va el proceso de reestructuración bancaria, ¿no? Un proceso de reestructuración que creo que está siendo un éxito para la banca, para el sector financiero, pero creo que está siendo un coste muy importante para la gente de la calle, ¿no? Y creo que es la cara y la cruz de todo este proceso, ¿no? Y creo que en el fondo de este planteamiento está pues la concepción que tiene el Gobierno, del que usted forma parte, de lo que debe ser la economía, ¿no? Y ha sido muy significativo que en su introducción, cuando ha dicho que uno de los elementos positivos era el aumento de la competitividad por la reducción de los costes laborales unitarios, ¿no? Y creo que ahí está, podríamos decir, entre comillas, la madre del cordero, ¿no? Es decir, al final, esa competitividad es pan para hoy y hambre para mañana. Es decir, la competitividad, si queremos que el modelo de economía productiva siga para adelante, tiene que venir por otros cauces. Ahí no hay futuro. Es decir, nunca se va a poder competir en costes laborales con el norte de África, con China, etcétera, ¿no? Y la competitividad o viene por el incremento del valor añadido, por el incremento del capital humano, por la sociedad del conocimiento aplicada también a la tecnología, o si no, no hay futuro, ¿no? Y creo que ese es el problema de este Gobierno, ¿no? Y si analizamos los presupuestos del año pasado y de este año, pues son muy significativos, ¿no? Es decir, dónde se producen los recortes, qué pasa con la I+D+I, etcétera, etcétera, ¿no? Y creo que ese es uno de los problemas de fondo, ¿no? Ustedes están apoyando a la reestructuración de un sector financiero que no está repercutiendo sobre la economía real. Es más, utilizando también un palabra, podríamos decir que estamos en un proceso de vampirización de la economía productiva y de las economías familiares. Si al final se está trasladando ese capital de la economía productiva y de las economías familiares a la banca, y esas economías productivas y economías familiares no tienen acceso al crédito. Y vemos que está disminuyendo. Y son problemas reales, no son cuestión ya de estadísticas, ¿no? Yo he comentado en varias ocasiones y he vuelto a tener las mismas comunicaciones de empresas de mi país que te dicen con total claridad: tenemos pedidos, no hemos faltado nunca al cumplimiento de las obligaciones con las entidades financieras y, sin embargo, tenemos restringido totalmente el crédito circulante, ¿no? Y empresas con beneficios en el ejercicio anterior, con pedidos para tener beneficios en el presente ejercicio, y no tienen crédito para el circulante para comprar la materia prima para fabricar y hacer frente a esos pedidos, ¿no? Creo que eso es un problema real que se está repitiendo, insisto, en mi país, en Euskal Herria, pero supongo que también es generalizado en las zonas donde hay economía productiva del resto del Estado, ¿no? Y creo que ese es un problema de fondo que sigue sin darle respuesta. Es decir, al final, los fondos públicos están yendo a las entidades financieras para que cumplan con sus obligaciones de débitos financieros también, pero no están cumpliendo con su obligación de apoyar la economía productiva, ¿no? Y creo que ese es un problema de fondo de la economía del Estado español y es un problema de fondo también de este Gobierno, que tiene que aportar soluciones, y creo que en ese ámbito no las está aportando, ¿no? Creo que hay otros elementos también positivos que ha señalado. Se ha referido, por ejemplo, al protocolo de detección del fraude. Y ahí, bueno, pues yo recuerdo una primera comparecencia en que yo le dije que había que pedir responsabilidad y usted dijo que era partidario de pensar en el futuro en vez del pasado, ¿no? Para no quedarse en estatua de sal, creo que dijo, ¿no? Bueno, pues agradezco que haya seguido el consejo que le dimos en su día de que hay que pedir responsabilidades, porque si no, la sal está en las heridas de la gente de la calle, ¿no? Y creo que ese es un camino que hay que seguir precisamente para que haya un saneamiento de todo el sector financiero, pero sobre todo un saneamiento de lo que debe ser la ética en el funcionamiento de las finanzas, de la economía, ¿no? Y creo que tiene que haber exigencias de devolución de los fondos y retribuciones claramente injustas recibidas en el pasado, y también exigencias de responsabilidades políticas, ¿no? Con lo cual, creo que es positivo eso que ha dicho
de poner en marcha ese protocolo de detección del fraude y espero que sea efectivo, es decir, que funcione en la realidad, ¿no? Hay otro elemento también que quiero preguntarle, que también está en medios de comunicación y que parece ser que tampoco se acaba de articular, que es el tema de las retribuciones de directivos de empresas participadas por el FROB, ¿no? Es decir, bueno, parece que hay datos que tanto CEIS como Bankia todavía no se ha aplicado esos adecuación de las retribuciones de directivos o en otro caso de BMN, etcétera, ¿no? Creo que este es otro elemento también en que hay que actuar con prontitud y con radicalidad, ¿no? Hay otro elemento también que creo que es importante saber, ¿no? Usted, a la hora de hablar también en el planteamiento de la introducción, ¿no? Cuando se ha referido a la competitividad, también se ha referido al mejor acceso a los fondos financieros por parte del Estado, a los fondos de financiación por parte del Estado, ¿no? Yo sí querría saber un dato, ¿no? Es decir, cuál es, ¿no?, la cantidad de los fondos de reserva de la Seguridad Social que se ha utilizado precisamente para hacer variar los tipos de interés en esos mercados y para adecuar ese coste, ¿no? Porque creo que al final puede ser un ahorro, pero puede ser un coste por el otro lado si no se produce bueno, pues una adecuada retribución también de esos fondos que pertenecen al conjunto de la ciudadanía, de las cotizaciones sociales de los trabajadores y trabajadoras, ¿no? Creo que es un elemento también importante para conocer, ¿no? Creo que también es importante el volver a insistir por nuestra parte, aunque sé que ustedes no lo comparten, la necesidad de que haya una banca pública, ¿no? Es decir, a la hora de dar respuesta a las necesidades de financiación de la economía productiva, de las economías familiares, es necesario que haya ahí un elemento corrector de los intereses privados del mercado financiero, precisamente para dar respuesta al interés común, ¿no? Y al mismo tiempo también creo que es importante, pensando en ese modelo diferente que le decía de competitividad, etcétera, el cuestionarse, ¿no?, el tema de la desinversión de las carteras industriales, ¿no? Creo que ese es un elemento fundamental. Aquí se habla, y usted ha señalado, ¿no?, y en parte tiene razón, pero solo en parte, ¿no?, cuando dice que la economía de un país no puede salir adelante si no tiene un sector financiero saneado, ¿no? Y es cierto, ¿no?, pero no es menos cierto que un sector financiero no puede existir y no puede ser saneado si no hay una economía productiva que lo sustente por debajo, ¿no? Es decir, la banca por sí sola, si no hay economía productiva, ni tiene razón de ser, ni tiene futuro, ni presente, ¿no? Y, por lo tanto, creo que uno de los objetivos fundamentales tiene que ser el fortalecer la economía productiva, las economías familiares, precisamente para que el sector financiero pueda estar saneado y pueda tener razón de ser, ¿no? Y creo que ese es uno de los elementos en que creo que el Gobierno debe avanzar mucho más y debería cambiar las líneas de actuación, ¿no? Porque, insisto, si no, al final estaremos en una reestructuración del sector financiero que es un éxito para la banca, pero con un coste pues muy importante para la gente de la calle, ¿no? Y esas eran las cuestiones que queríamos plantearle y vuelvo al comienzo de mi intervención pues para agradecerle, ¿no?, su comparecencia y las informaciones que con prontitud nos trae a la Comisión. Muchas gracias. Muchas gracias.